Hola, mi nombre es Luciano Marco Gianella, soy residente de tercer año de anestesiología del Hospital Enrique Tornú. Esta es la guía rápida de cómo preparar quirófano. Para preparar quirófano lo que tenemos que tener en cuenta es la regla MS-MAID, que es una sigla y hace referencia a las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un chequeo general con una suerte de checklist de nuestra mesa de anestesia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la M, que es la de Machine. Es decir, lo que tenemos que hacer es chequear nuestra mesa de anestesia, fijarse que tenga todos los componentes, que lo vamos a ver más adelante. La S hace referencia a la succión, es decir, a la aspiración, que tiene que estar funcionando, tiene que estar chequeada y en correcto colocación. La segunda M hace referencia a nuestro monitor, es decir, que tengamos un saturómetro, que tengamos los electrodos, que tengamos todo y el tensiómetro para que tengamos todo para poder hacer un correcto monitoreo de nuestro paciente. La A hace referencia a la airway, es decir, la vía aérea, todo lo que nosotros necesitamos para el manejo de la vía aérea, sea tubo endotraqueal, sea máscara laringea, sean máscaras faciales. Es decir, tenemos que tener tanto plan A, B y C y todo lo que nos haga falta para hacer una anestesia correcta y optimizar la vía aérea del paciente. La I hace referencia a intravenoso, es decir, a la vía o la guía de suero armada con el Baxter colocado. Y la D hace referencia a las drogas, es decir, las drogas que vamos a utilizar no solamente para hacer nuestra inducción anestésica, sino también para el uso de vasopresores, el uso de atropina, el uso de antibióticos, etc. Si bien no es el objetivo de esta clase enseñar cómo se chequea la mesa, sí hay que tener en cuenta que hay que buscar fugas si las hubiere, pensar en cómo es el circuito de esa mesa para tener en cuenta dónde están los posibles lugares donde puede encontrarse esa fuga. El corrugado tiene que estar siempre totalmente extendido, justamente para evitar que el hecho de que esté no extendido tape fugas que pueda haber, y cuando uno lo extiende para hacer su anestesia aparezcan fugas que antes no había. Lo mismo la colocación de un doble filtro, es decir, cerca de lo que sería la parte de ingreso de aire hacia la mesa y cerca del paciente, justamente para evitar que nuestra mesa se llene con bacterias o patógenos que puedan entrar tanto a la mesa como a nuestro paciente, que tenga el paciente que ya tenemos. Capnografía siempre conectada, siempre funcionando, chequear que la trampa de agua esté correctamente colocada, que funcione y demás. Y la cal sodada, que es sumamente importante, no es el objetivo obviamente de esta clase, pero lo ideal sería cambiarla idealmente según las normas que tiene cada cal sodada, cada marca de cal sodada. En general la solemos cambiar en el Hospital Tornú o bien una semana o incluso antes, cada 2-3 días, según el uso que le demos, sobre todo en los quirófanos que más se utilizan. Y obviamente con respecto a lo que era el monitoreo del paciente, que estén todas las derivaciones, que esté el saturómetro y el manómetro en óptimas condiciones, que esté conectado, que esté funcionando. Con respecto a la aspiración, eso obviamente es indiscutido ya, que hay que tenerla armada, que tiene que estar funcionando. Hay que tener en cuenta que muchas veces quizás el equipo de instrumentación utiliza también otra aspiración, entonces puede haber errores, es decir, que nosotros armamos el quirófano más temprano y viene el equipo de instrumentación, que puede suceder, y por error intercambian nuestra aspiración y nos dejan a nosotros sin aspiración. Entonces, independientemente de que lo hayamos hecho antes, un tiempito antes de empezar cada anestesia, lo ideal es siempre volver a chequear la aspiración. Porque la aspiración tiene que estar cerca del paciente, porque en caso de que tengamos regurgitación del contenido gástrico, es una situación que es una emergencia y hay que resolverla cuanto antes, y obviamente no podemos estar en el momento armándola o viendo que funcione, etc. Entonces lo ideal sería siempre, antes de que el paciente pierda la conciencia, tenerla armada y funcionando.
Con respecto a lo que son las partes de la mesa, obviamente nosotros no nos vamos a meter en esta clase en cada parte en específico. Lo que sí me interesa que se sepa es, al menos para este momento, es poder identificar lo que sería la parte de arriba de la mesa propiamente dicha, en donde nosotros podemos poner, sobre todo se pone lo que es la vía aérea que vamos a utilizar y las drogas cargadas, los vasopresores. Y bueno, la parte de los cajones, que por lo menos en el Hospital Tornú lo que suele haber es algunas drogas, ¿sí? Sobre todo los coadyuvantes, algunas otras, lo que es material descartable para hacer vías, eh, bueno, obviamente sondas nasogástricas, tubos, etcétera. En las siguientes diapositivas lo que yo voy a explicar es cómo solemos posicionar las cosas nosotros o dónde están las cosas dentro de lo que es la mesa y las mesadas. Justamente, bueno, en el Hospital Tornú, ¿sí? Es decir, esto va a cambiar según el lugar donde uno trabaje, pero bueno, en el caso de nuestras mesas, nosotros vamos a posicionar en la parte de arriba la pinza McGill, que es la que está abajo a la derecha, máscaras faciales al menos de 3 tamaños distintos, una 3, una 4, una 5, cánulas de Guedel o de Mayo, que es lo mismo, también de varios tamaños, y lidocaína spray y lidocaína gel. En algunos casos también, bueno, uno va apoyando cintas o alguna otra cosa que necesite, pero por lo general tienen que ver todo con cosas de manejo de la vía aérea. Y en algunos otros quirófanos, sobre todo en los quirófanos que hacemos endoscopía, solemos poner las cánulas nasales para justamente hacer un manejo básico, una oxigenación de los pacientes que están bajo sedación. En lo que sería la parte central, es decir, en la mesa propia que tiene las máquinas, lo que vamos a poner son los electrodos, las ampollas que vamos a utilizar, tilefrina, atropina o un otro vasopresor, y vamos a poner una gasita como para que las jeringas que nosotros vayamos a utilizar para hacer nuestra inducción anestésica, ya sea para una sedación, para una anestesia general, las tengamos bien distribuidas y no se manche la mesa. Siempre es súper importante rotular todas las jeringas que nosotros carguemos, ya sea bueno, de tilefrina, atropina, y tratar de utilizar las jeringas que solemos utilizar para cargar cada droga, es decir, por ejemplo, el propofol cargarla en una jeringa de 20, los relajantes musculares en una jeringa de 10 y el fentanilo, por ejemplo, en una jeringa de 5. Independientemente de eso, obviamente siempre rotularlo y tratar de poner la dilución en la que está. Y siempre en la mesada lo ideal es tenerlo, quizás ese es el mejor lugar para ponerlo porque está cerca de la bolsa, lo que vayamos a utilizar para el manejo de la vía aérea. Independientemente que hagamos o no una invasión de la misma, es decir, si yo hago, qué sé yo, una anestesia raquídea y utilizo una cánula nasal para mantener la oxigenación, de cualquier forma vamos a tener que tener en nuestra mesa, cerca de nosotros, un tubo endotraqueal, una jeringa de 20 para poder inflarlo, o una jeringa de 10 para poder inflar el manguito, y un laringoscopio, obviamente siempre funcionando con pilas que las hayamos chequeado que funcione, etcétera, porque bueno, hay emergencias que requieren intubar bastante rápido, entonces nada, siempre es importante tenerlo cerca. Y bueno, pues lo vamos a ver más adelante, pero cuando necesitamos intubar también así de forma rápida y estamos haciendo una anestesia que no tiene que ver con el manejo avanzado de la vía aérea, siempre deberíamos tener una ampolla de propofol y una ampolla de algún relajante muscular como para hacer una rápida inducción y no perder tiempo yendo a buscar las drogas. Bien, en la parte derecha de la mesa lo que solemos nosotros colgar es un estetoscopio, algún mandril o algún facilitador, es decir, una guía Deichmann o los dos. Y después tenemos una bolsita con vendas de cambric que se utilizamos generalmente para fijar el tubo, si no utilizamos alguna cinta, ya sea de tela o de seda o microporosa. Nosotros en el Tornú, al lado de la que sería la mesa de anestesia en todos los quirófanos,
tenemos una pequeña mesada en algunos casos o una mesada grande que compartimos con el servicio de instrumentación, en la cual, bueno, tenemos distintas cosas, ¿sí? Nosotros tenemos en la parte de arriba de las mesadas, paquete de gasas chicas y grandes, cinta hipoalergénica y de tela, que es lo que en general tenemos, algunas veces tenemos de seda, una caja de guantes, al menos de 1 o 2 tamaños, descartador, lo ideal sería tener un descartador de cortopunzantes y un descartador de jeringas. A veces, obviamente, por cuestiones de costo y demás, ponemos uno solo y utilizamos el mismo, pero no sería lo correcto. Y después tenemos tanto alcohol, iodopovidona y agua oxigenada. Cada uno va a cumplir su función para desinfectar, ya sea alguna gasa o para desinfectar la piel, etc. Y solemos tener varios tarritos con distintas cosas, y ya sea tapones, reguladores de flujo, agujas, etc. Dentro de las mesadas también tenemos algunas otras cosas en las cajas rojas, que básicamente son descartadores sin la parte de la tapa. Solemos poner recetarios, algún campo descartable, tubitos de sangre. Suele haber algunas drogas como morfina, noradrenalina, cosas que necesitemos rápidamente. Solemos poner Tegaderm para alguna vía central o para alguna vía que queremos fijar un poquitito mejor. Guantes estériles, sobre todo tiene que haber por lo menos 2 de cada medida, del 6 al 8,5. Aspiraciones que van quedando de los tubos doble lumen que no utilizamos. Bolsitas colectoras, muchas veces ponemos sondas nasogástricas o, bueno, instrumentación nos pide alguna bolsa colectoria para que no tengan que salir de quirófano. Solemos tener ahí como para prestarles. Después, bueno, nada, bolsita con tapones que suelen quedar sobre todo de las TAM que no utilizamos, y agujas de Raki y Peri, porque muchas veces pasa que las agujas se doblan o se rompen o se caen o se manchan, lo que fuera. Entonces, para no perder tiempo yendo a buscar a lo que sería la farmacia, solemos tener ahí sobre todo 23 y 26, aunque a veces hay, bueno, de Raki, y después 16 y 18 de peridural, como para no tener que salir rajando e ir a buscar, por lo menos de esos 2 tamaños. Y bueno, los supralón, ¿sí? Como para, en el caso de tener que poner alguna vía central, poder ponerla rápido. A veces también tenemos los sets de vía central, no el set propiamente dicho, sino algo rápido que tiene un campo estéril, un paquetito de gasas, como para rápidamente poder armarnos ya un campo y poder poner nuestra vía central. En la parte de abajo de la mesada tenemos también espacio para colocarle algunas cosas. Lo mínimo que debe haber siempre es antibióticos, sobre todo ciprofloxacina, metronidazol, que utilizamos en algunas cirugías. Baxter de solución fisiológica, Ringer y geles. Paquetes de gasas chicas sin abrir, paquetes de gasas grandes sin abrir, para, bueno, en caso a veces se acaban y hay que buscar rápido, y para no tener que salir de quirófano, tenemos, aunque sea un paquete de cada uno en esa zona, en alguna parte relativamente limpia. A veces hay cánulas de aspiración, a veces hay corrugados y cales sodadas, cosa de también, en caso de que tengamos que rápidamente terminar una cirugía y cambiarla o lo que fuera, poder hacerlo rápido sin tener que salir de quirófano y hacerlo lo más veloz posible. Para lo que es la parte de la I, de la regla que hemos visto antes de MS-Mates, el armado de la vía periférica, nosotros tenemos que tener avocats para justamente poder hacer la punción de la vena. La vía tiene que estar correctamente armada. Nosotros antes cortábamos una vía para hacer una suerte de prolongador y unir la otra completa por medio de una llave de 3 vías. Ahora nosotros tenemos prolongadores que, bueno, a veces utilizamos eso. Se le puede agregar varias llaves de vía, eso según el tipo de cirugía y según lo que requiera o lo que pensemos que pueda llegar a requerir nuestra anestesia. Le vamos a poner más o menos llaves de 3, más o menos prolongadores. Entonces hay que tener en cuenta eso, y obviamente que vamos a necesitar guantes, al menos 3, uno para hacer de lazo y 2 para poner nosotros como equipo de protección personal, y una gasita con alcohol
para desinfectar la zona y hacer una vasodilatación con el alcohol de las venas de nuestro paciente. Y después, como última cosa, algo para fijar la vía, ya puede ser un Tegaderm o cinta cortada para terminar de hacer el procedimiento de la colocación de la vía periférica. Con respecto a lo que son los coadyuvantes, es decir, la premedicación que nosotros vamos a hacer, esto es obviamente a modo de ejemplo y a modo general. Cada cirugía va a tener su indicación particular y que en general muchas veces se comparten entre las mismas, pero en general lo que nosotros hacemos es poner distinto tipo de medicación en un Baxter y rotularlo, cosa de que todo el mundo que esté en ese quirófano sepa si se hizo o no se hizo premedicación. En general, obviamente hay que utilizar antibióticos, que para la inmensa mayoría de las cirugías, hoy año 2025, es cefazolina 2 gramos. Obviamente que hay otro tipo de cirugías que requieren otro tipo de antibióticos. Algún corticoide como la dexametasona, algún AINE que puede ser diclofenac o ketorolac, metoclopramida, entre otros, ¿sí? Se puede utilizar otro tipo de coadyuvantes. Eso obviamente va a depender de cada tipo de cirugía, de cada tipo de paciente, y van a tener sus indicaciones, cada uno, y sus contraindicaciones. Siempre tener en cuenta, si uno va a cargar previo al ingreso del paciente la medicación, tener en cuenta las alergias de ese paciente, justamente para no aplicarle algún medicamento que el paciente sea alérgico y que tengamos que descartar todo, o que incluso le llegue al paciente y sea un problema de salud para el paciente. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de qué es lo que uno tendría que tener en cuenta para preparar quirófano, más allá de todo lo que hablamos, qué es lo que deberíamos observar, por ejemplo, en este caso endoscopías o para hacer sedaciones. Bueno, obviamente que en la mesa tenga todo para el manejo de la vía aérea, es decir, un tubo endotraqueal, una jeringa de 20 y el laringo chequeado, independientemente que no lo vayamos a utilizar. Una cánula nasal para darle oxigenación a ese paciente. Y con respecto a las drogas, bueno, nosotros en general utilizamos una combinación de propofol, midazolam y fentanilo, y una jeringa de 10 para cargar drogas extras. Ya puede ser drogas para revertir el midazolam, como puede ser el flumacenil, para cargarnos etilefrina, para cargarnos atropina, etc. Lo ideal sería tenerlo ya cargado previamente, pero bueno, obviamente que según el caso, según la velocidad con la que tengamos que hacer las cosas, lo ideal sería poder tomarnos un tiempito como para poder tener todo listo y chequeado. Obviamente la vía periférica tiene que estar armada y colgada, y una cinta para fijar cada vía. Después en la mesada tener en cuenta lo que yo necesito para poner esa vía, es decir, Avocats, una gasita con alcohol, guantes por usar de lazo y guantes no estériles como equipo de protección personal. Si yo voy a hacer una anestesia general, obviamente tengo que chequear la mesa, tengo que ver que tenga todo en la mesada, tengo que preparar mi vía periférica, tengo que preparar mi premedicación. Nosotros en general usamos drogas que podemos poner en la mesa, midazolam, fentanilo, algún otro opioide, ketamina, según el caso, relajante muscular, y algún inductor, es decir, algún hipnótico, como puede ser propofol o etomidato. Una jeringa de 10 con la aguja vacía para cargar drogas que no sean estas que nombramos previamente. Etilefrina y atropina, obviamente preferentemente cargadas, y cosas para el manejo de la vía aérea. Siempre, obviamente, el laringo que esté chequeado, un tubo endotraqueal que puede ser lubricado con lidocaína con spray, más un mandril, más una Eichmann, ¿sí? Si fuera necesario. Una jeringa de 20 nosotros la solemos marcar con cinta para que esa no se cargue en drogas, sino que sea una jeringa que solamente utilice aire. Una cambric o cintas para fijar el tubo. Almohadas necesarias, máscaras faciales y dispositivos supraglóticos, porque recordemos que para el manejo de lo que es la vía aérea deberíamos tener al menos un plan A, un plan B y un plan C.
Si nosotros vamos a hacer una anestesia raquídea, obviamente vamos a tener, nosotros en el Hospital Tornú tenemos una bandeja, que esa bandeja tiene una gasa grande para secarse las manos, un camisolín, gasas chicas y un campo estéril chico para utilizarlo en el paciente y un frasquito para cargar la iodopovidona, cosa de que uno pueda cargarse todo previamente, lavarse y de forma estéril hacer todo el procedimiento. Hay que preparar guantes estériles, iodopovidona para la esterilización de la espalda del paciente, agujas de Raki 23 y 26 al menos, que son las que nosotros tenemos en el Hospital Tornú. Bueno, va a depender obviamente del tipo de paciente y qué es la edad y lo que necesite. Una aguja 25-8 y una mosquito para la infiltración de la piel y cargar las drogas. Una jeringa de 5 para la carga de la bupivacaína del fentanilo o de la bupivacaína y algún otro coadyuvante. Una jeringa de 10 para la lidocaína. Obviamente lidocaína al 2% de 5 mililitros sin abrir. Esa la vamos a cargar en la jeringa de 10. Y algún anestésico local, ya sea bupivacaína hipervara, bupivacaína isobara, ropivacaína, etc. Alguna ampolla de fentanilo, una ampolla de morfina. Bueno, eso lo vamos a ir viendo según qué es lo que se necesite, pero bueno, lo ideal sería utilizar algún tipo de coadyuvante más allá del anestésico local, siempre que lo requiera, ¿no? Y obviamente no olvidar que pese a que nuestro objetivo es hacer una anestesia raquídea y que no va a requerir el paciente de que le agreguemos otro tipo de anestesia, si nuestra raquídea fue efectiva, siempre hay que tener en la mesa de anestesia una cánula nasal para la oxigenación del paciente, un tubo y una jeringa de 20 cerrada con el laringoscopio funcionando, eso siempre, siempre, siempre. En muchos casos acompañamos la anestesia raquídea con una sedación, entonces muchas veces nos cargamos midazolam, una jeringa de 10 con aguja que esté vacía, justamente para cargar drogas que necesitemos. Y si lo que vamos a hacer es no invadir la vía aérea, siempre hay que tener la posibilidad de que nuestro bloqueo falle, que haga un bloqueo espinal total o lo que fuera. Entonces tenemos que tener algún hipnótico y algún relajante muscular para hacer una inducción de secuencia rápida. Yo puse ahí como ejemplo propofol y succinilcolina, obviamente con sus agujas correspondientes, con sus jeringas, perdón, correspondientes, cosa de si tenemos alguna emergencia que haya que resolver en el momento, cargarlo rápido y no tener que salir corriendo, y obviamente poner en juego la vida del paciente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si vamos a poner una vía central. Bueno, ahí a la derecha tenemos una foto de un set de vía central. El set lo que trae es una jeringa, una aguja para hacer la punción, una cuerda de piano y el catéter propiamente dicho, con un bisturí en general y bueno, todo para hacer una técnica de Seldinger. No todos los sets traen bisturí, entonces si vamos a preparar una vía central, lo ideal sería tener un bisturí extra por las dudas. Algún tipo de hilo para hacer la fijación de la piel cuando nosotros terminemos de hacer la colocación del catéter, guantes estériles y equipo de protección personal, es decir, cofia, barbijo y camisolín. Bueno, campos chicos para prepararte el lugar donde uno va a poner todos estos elementos y otro para poner alrededor del paciente, alrededor del cuello del paciente, un paquete de gasas grandes, la vía obviamente armada y purgada, iodopovidona para hacer la desinfección de la piel y si se utilizamos un ecógrafo, siempre acordarse de proteger el mismo o bien con una funda de laparoscopía sería lo ideal o con un guante estéril en la gran mayoría de los casos. Si nosotros vamos a colocar una TAM, que es decir, una medición de presión invasiva, bueno, vamos a necesitar una Cambric, el accesorio o el domo de TAM, una jeringuita una heparina de 1 mililitro, que vamos a poner en el Baxter para evitar que nuestra vía se tape, la vía armada con el domo
es decir, y el presurizador alrededor, una llave de 3 vías, o en caso de que el domo esté completo, no la necesitaríamos, una Bocat 20 o una Bocat 22 en muchos casos para utilizarla como acceso a la arteria. Bueno, todo armado, todo purgado, poner cintas en las gomitas de la vía justamente para evitar hacer inyecciones inadvertidas en las arterias. Y nosotros en general, como protocolo, una vez que ponemos la TAM, aprovechamos y sacamos obviamente sangre arterial en una jeringuita con heparina, y eso lo mandamos al laboratorio para obtener, bueno, un laboratorio de base, y lo enviamos todo en un paquetito con la historia, nombre y apellido del paciente o de la paciente, con la historia clínica, el quirófano, fecha y firma en una receta. Bueno, muchas gracias por su atención de esta clase de cómo preparar quirófanos. Dejo ahí abajo mi mail para consultas y bueno, nos estamos viendo adentro del quirófano.